de 2008 y el movimiento del 11 de mayo de 2011 de los indignados, y que han crecido al punto de que se prefiguran como fuertes contendientes para las próximas elecciones. Unas elecciones que tampoco se darán en lo inmediato, porque, como sabe, en España se acaba de vivir una moción de censura, un ejemplo, diría yo, de mecanismos de control constitucional y exigencia de rendición de cuentas que obligó a la salida del presidente del gobierno, Mariano Rajoy, y su sustitución por Pedro Sánchez del Partido Socialista después de ganar esta moción de censura, la primera vez en la historia moderna de España que logra imponerse una moción de censura para exigir cuentas a un gobierno después de una sentencia por corrupción como fue la del caso Gürtel. ¿Cuáles las enseñanzas, cuáles los aprendizajes, cuáles los mensajes para México, por ejemplo, donde también tenemos problemas graves de corrupción y escándalos, aunque no mecanismos como estos, que son propios más bien del parlamentarismo? Pero en cualquier caso, acompáñeme rápido a hacer. Arrancamos con opiniones encontradas. Muchas gracias por estar con nosotros. Pepe Rubinstein, ¿cómo estás? Como todos los viernes, un placer tenerte aquí. Bien, y vamos a tocar un tema de actualidad, un tema muy especial. Generalmente en España, entre el Partido Popular y el Partido Socialista Obrero Español, el PSOE, se iban pasando la responsabilidad de gobernar. Y a partir, pensemos que en 2008, con toda la crisis financiera mundial y con todo el problema que hubo de desempleo, que llegó casi al 20%. 20%. Fue algo inusitado. Y esas manifestaciones que llenaban la Plaza del Sol, en el cual surgieron nuevos partidos como Ciudadanos, como Podemos, nuevos líderes, ya se comenzaron a ver nuevas caras en el ámbito político y en el Congreso, y ahora nos encontramos que una moción de censura prosperó después de una resolución adversa al Partido Popular. La Audiencia Nacional lo sentenció el 25 de mayo, son culpables, y si tenemos tiempo podemos platicar el antecedente de esto posteriormente del caso Gürtel. El caso Gürtel, sí, nos vamos a meter en eso, pero tu apunte yo creo que es correcto, Pepe. El sentimiento que había antes de hablar los primeros días, cuando fue la entrevista con el secretario general del Partido Ciudadanos, José Manuel Villegas, lo que había en España era un ambiente de enorme sorpresa, porque no pensaron que esa moción pudiera prosperar, pero curiosamente no de incertidumbre, porque la moción de censura es un mecanismo constructivo que te permite no solamente exigir cuentas de un gobierno y, en su caso, retirarle la confianza, con lo cual, como sucedió con Rajoy, obligarlo a dimitir, sino inmediatamente la construcción de un nuevo gobierno. Pero un nuevo gobierno que está hoy, como tú decías hace un momento, en medio del surgimiento de fuerzas políticas que pueden disputar la presidencia y acabar con tú decías, modelo de paso del poder entre el Partido Popular y el Partido Socialista, que son los que dominaron la vida política española desde la transición y después de la aprobación de la Constitución de 1978. Nadie imaginaba que iba a prosperar esta moción de censura. El Partido Popular de Rajoy presidía el Congreso. Para poder llegar a esta moción de censura se necesitaban 176 votos. El PSOE de Pedro Sánchez tenía 85 escaños. Lograron juntarse con la oposición, los nacionalistas vascos, los catalanes, finalmente y con juntaron otra fuerza, 180 votos. Y con otra fuerza emergente, otro de los dos partidos que junto con Ciudadanos surgieron de la crisis de 2008 con el discurso de acabar con los partidos tradicionales. Así es. Que fue Podemos. Pero si quieres, pero yo lo que veo es que el cambio prevalece y es algo global. Se está votando por el cambio. ¿Qué mensajes para México? ¿Qué similitudes o paralelismos con el surgimiento de nuevos partidos, como por ejemplo el caso de Morena en 2015? Efectivamente. ¿Qué mensaje para Alternancia o para el
digamos, el cambio en los balances de poder dentro de la propia reparto en los partidos mexicanos. ¿De dónde viene todo esto? Todo esto viene del famoso caso Gürtel. Caso Gürtel, ¿qué significa Gürtel? Gürtel en alemán significa cinturón. Lo que pasa es que el promotor del caso Gürtel, Francisco Correa, entonces tradujeron Correa de cinturón en alemán y se quedó el mote de Gürtel. Pues, bueno, ¿qué te parece? ¿Mandas a verla? ¿Mandas a ver la entrevista? Mando a ver la entrevista, vamos a ver la entrevista. Supuesto. ¿Cómo ves? Además, quiero decirles que es una entrevista muy oportuna. Yo ya la vi, muy bien llevada. Y yo siento que nos va a ampliar los horizontes y nos va a hacer entender qué es lo que pasa con el Partido Ciudadanos, que es el más cercano en su filosofía, en sus ideales, a lo que puede ser el Partido Popular, un partido de centro derecha. Así es. Vamos, si quieres, entonces, a ponerla adelante. José Manuel Villegas, muchas gracias por darnos esta entrevista, diputado, secretario general del Partido Ciudadanos. Muchas gracias por recibirnos. Y desde que llegué al país, uno de los calificativos que se repite más es el de sorprendente para describir la situación política desde que se presentó la moción de censura. Sorprendente, sorprendidos, sorpresa. Este es, digamos que la tónica. ¿Por qué? ¿Por qué este nivel de sorpresa? ¿Por qué lo sorprendente? Sí, la verdad es que todos estamos sorprendidos por cómo se han desarrollado los hechos en las últimas semanas, ¿no? Aquí en España a nivel político. La verdad es que hace 15 días seguramente nadie se esperaba que pudiera haber un cambio de gobierno en España, pero sí que es verdad que después de la sentencia judicial que condena al partido en el gobierno por beneficiarse de una trama de corrupción, pues eso hace que se colapse la legislatura y provoca esos cambios, ¿no? Nosotros pensábamos que se tenía que haber dado una salida diferente a la situación, que era convocando elecciones, pero bueno, al final ha habido una mayoría en el Congreso para que haya un cambio de gobierno y en eso estamos ahora, ¿no? En esta fase del cambio de gobierno. ¿Y por qué solo una de las fuerzas políticas, en este caso además un partido tradicional, toma la audacia de presentar la moción de censura mientras los otros están esperando a que el presidente disuelva en todo caso el Parlamento y convoque elecciones anticipadas? Bueno, supongo que cada uno tomamos nuestra decisión y cómo veíamos nosotros que qué consecuencias debería tener esa situación. Insisto que nosotros lo que vimos es que eso provocaba una situación de colapso en el partido del gobierno, que nosotros no podíamos seguir apoyando y negociando con un partido que había sido castigado, que había sido condenado por corrupción, que es lo que dice la sentencia. Todo el mundo estaba expectante con esa sentencia, pero nadie tenía claro qué iba a salir, ¿no? Hasta el momento en que lo lees, incluso los argumentos son argumentos muy duros contra el partido del gobierno. Habla de trama organizada para financiar al partido. Es una sentencia que se expresa en unos términos muy duros, que provoca, desde nuestro punto de vista, ese colapso de la legislatura, y nosotros, la iniciativa que tomamos ante esa legislatura, que consideramos liquidada y colapsada, es que haya elecciones, que ante una legislatura, ante una situación de bloqueo como la que se produce, pues que lo mejor es que los españoles hablen, voten y que se abra una nueva etapa apoyada con el voto popular. Otros toman otra decisión, como el Partido Socialista, que decide hacer la moción de censura. Yo creo que en el principio la pone sin tener tampoco todos los apoyos atados, pero sí, pasan ahí 4 o 5 días frenéticos de posicionamientos de unos y otros, y al final el Partido Socialista consigue que pues todo, desde los populistas de Podemos hasta los separatistas catalanes, hasta los nacionalistas vascos, pues acaben apoyando a Pedro Sánchez y de una forma, yo creo que sorpresiva, pues gana esa moción de censura. Hay que recordar que en el propio discurso del candidato a la moción de censura, en vez de exponer un programa de gobierno, Pedro Sánchez le dice a Rajoy que dimita, y que entonces, si él dimite, se retira la moción de censura. O sea que prácticamente ni el propio candidato en su propio discurso apostaba claramente por ganar la moción de censura, con lo cual sí que ha sido todo sorpresivo y hemos llegado a esta solución. La segunda sensación que permea el ambiente político es la rapidez
lo vertiginosos como se produjeron los cambios en apenas una semana, quizá nadie esperaba que se presentara, pero tampoco que prosperara, y sin embargo en ese lapso hay un nuevo gobierno en España. Bueno, yo no lo sé, habrá que preguntarle a ellos, pero yo creo que sí, que efectivamente le fallaron los cálculos al Partido Popular. El Partido Popular era el presidente del Congreso, que es del Partido Popular la presidenta del Congreso la que tenía que definir la fecha. Yo creo que el Partido Popular pensó: esta moción de censura no va a salir, cuanto antes nos la quitemos de encima, mejor, pero no se la quitaron de encima, acabaron perdiéndola, ¿no? Yo creo que efectivamente hubo un error de cálculo, y que a lo mejor con más días pues sí que hubiera habido más tiempo para por lo menos preguntarle al nuevo candidato o al candidato a presidente, al que impulsaba la moción, qué quería hacer, porque es que estamos a estas alturas con un presidente del gobierno, con un gobierno nombrado, sin que haya puesto encima de la mesa un programa de gobierno. Nadie sabe cuál es el plan de Pedro Sánchez, si es que tiene algún plan, ¿no? Seguramente eso, con más días de discusión, pues hubiera podido hablar más, poner más encima de la mesa que: oiga, usted quiere ser presidente, pero ¿para qué? ¿No? Eso no se produjo por los pocos días, efectivamente, que hubo entre esa semana justa que hubo entre la presentación de la moción y la votación, ¿no? Que efectivamente yo creo que hubo un fallo de cálculo del Partido Popular. ¿Por qué un partido nuevo como Ciudadanos apuesta, digamos, por el bloqueo más que por un mecanismo, digamos, constructivo como el de la moción de censura? Nosotros creemos que al revés, que no hay nada más constructivo que convocar elecciones y dar la voz a los ciudadanos para que decidan, y no había que esperar en ninguna etapa de bloqueo ni de desgaste. Nosotros le dijimos a Rajoy que convocara inmediatamente, que cuanto antes hubiera elecciones mejor, y por lo tanto creemos que era la salida más constructiva y más democrática, decirle a los ciudadanos que votaran, y no una moción de censura que al final ha tenido que salir pues como ha salido, ¿no? Con el apoyo de populistas, de los separatistas que quieren romper España, de los nacionalistas vascos, es decir, de los que no se caracterizan precisamente por tener como bandera los intereses generales de todos los españoles. Nosotros creemos que hubiera sido mucho más, todo es democrático, pero que hubiera sido una salida mucho más limpia, dar la voz a los españoles para que ellos decidieran cómo se quería abrir esta nueva etapa. En la última semana se ha modificado el mapa político español. Ciudadanos, partido en ascenso electoralmente, mientras que el PSOE estaba un poco rezagado. ¿Cómo influye la moción de censura si además a ustedes les están señalando que fueron un poco proactivos en cuanto a buscar una solución frente al, en efecto, el profundo golpe que había significado el caso Gürtel para el gobierno de Mariano Rajoy? Bueno, está claro que un partido que efectivamente estaba desdibujado y que tenía a su líder fuera del Congreso, pues ahora de alguna forma se ha reposicionado. Ahora está por ver cómo eso cala en la ciudadanía, ¿no? Bueno, vamos a ver, yo creo que efectivamente habrá una etapa de luna de miel en la que seguramente incluso gane algo de apoyo el Partido Socialista y Pedro Sánchez por haber conseguido ganar las elecciones, pues haberse puesto en el foco, pero ahora hay que gobernar. Hay que gobernar con 85 escaños, hay que ver qué plan de gobierno tiene, lo primero, que no lo sabemos, insisto, suena raro, pero tenemos un presidente de gobierno que ha formado un gobierno sin haber expresado cuál es su plan de gobierno, cuáles son las primeras medidas siquiera que quiere tomar y quiere llevar a cabo, y está por ver, y luego habrá que ver con quién quiere ejecutar ese plan de gobierno, porque está claro que con 84 escaños que tiene el Partido Socialista Obrero Español no se puede sacar adelante una ley. Entonces, Pedro Sánchez ha ganado la moción de censura, que está muy bien, ha nombrado un gobierno, que eso también está bien, pero ahora le toca gobernar. Bueno, y para eso tiene que tener un programa y tiene que ver con quién saca adelante ese programa. Yo creo que los españoles están un poco expectantes a ver cómo lo hace. El nuevo presidente de gobierno, Pedro Sánchez, ha dicho que su gobierno va a ser progresista, proeuropeo y con acento en los temas de igualdad. ¿De qué manera eso lo posiciona hacia los próximos comicios generales, en los que además ha prometido que no va a agotar la legislatura? Bueno, ya Pedro Sánchez promete una cosa y la contraria con bastante agilidad, por lo tanto habrá que ver cómo se desarrollan los acontecimientos. Efectivamente, él mismo ha adjetivado su gobierno. Nosotros creemos que es un gobierno que, desde el punto de vista de los perfiles técnicos individuales, pues es un gobierno correcto, no tenemos nada que decir, pero sí que tenemos ahí el gran interrogante, que es ¿para qué se hace este gobierno?
qué leyes van a sacar adelante, qué proyecto de España tiene en la cabeza el señor Pedro Sánchez, si es que tiene algún proyecto de España en la cabeza, hasta ahora no lo conocemos, y luego ese proyecto de España, con qué votos, con qué apoyos quiere sacarlo ahora. Adelante. Yo creo que esas son las grandes incógnitas que están encima de la mesa y que Pedro Sánchez a día de hoy no ha resuelto. Ustedes son un partido nuevo, su ascenso electoral ha sido vertiginoso. En México también tenemos el caso de Morena, hoy encabeza las encuestas presidenciales. ¿Cuál es la clave del ascenso tan rápido de nuevas formaciones como estas? Bueno, yo creo que es el hartazgo, sobre todo hay un hartazgo de las políticas viejas, de lo que han hecho los partidos o los sistemas que llevan mucho tiempo en el poder. Eso se está viendo claramente en España. Y en España lo que han surgido han sido dos alternativas nuevas. Una desde el populismo de izquierdas y otra que es Podemos, que es Pablo Iglesias, y otra centrada una alternativa, pero desde el centro político, desde la defensa de la democracia liberal, del mercado y la globalización, que es Ciudadanos, ¿no? Yo creo que ese es el mapa que podemos ver en muchos países de Europa y del mundo, ¿no? Unos viejos partidos, los partidos del siglo XIX y del siglo XX, que ya no dan respuestas a las nuevas preguntas y a las nuevas inquietudes de los ciudadanos, y frente a eso, pues el auge, por un lado, de populismos de izquierda, que critican y que van en contra de la democracia liberal como la entendemos, y partidos que queremos regenerar el sistema desde dentro del sistema, que creemos que hay muchas cosas que mejorar, que efectivamente hay que pasar página de esas viejas políticas, de los viejos partidos, pero que eso se puede hacer sin poner en cuestión la democracia liberal, sin poner en cuestión la economía de mercado y sin poner en cuestión la globalización. Yo creo que eso es la pugna que se da ahora a nivel europeo y también a nivel mundial, ¿no? Esos los viejos partidos que vienen a no dar respuestas, y frente a eso, o populismos antisistema de extrema izquierda o de extrema derecha, o nuevos partidos desde posiciones centradas y liberales, como puede ser Macron en Francia, Trudeau en Canadá, pues queremos dar respuestas desde dentro del sistema a las nuevas preguntas, a las nuevas inquietudes que tienen los ciudadanos. Transmitiendo una entrevista con el secretario general del Partido Ciudadanos, uno de los nuevos partidos allí en España, que además tiene la oportunidad de convertirse en una fuerza que compita por el poder en las próximas elecciones generales. Nos ha dicho Pepe Rubinstein cosas como, en efecto, que el surgimiento de fuerzas nuevas como esa en España, pero lo extiende a otras partes del mundo, se deben en buena medida al agotamiento de la respuesta de los partidos tradicionales, él se refiere al PP y al PSOE, y al hartazgo ciudadano respecto del status quo. Dos elementos que pueden ser también extrapolables al análisis de la situación mexicana. Efectivamente, estamos escuchando a José Manuel Villegas hablar de un cambio requerido, de la creación de nuevos partidos, y nosotros en México no podemos dejar de pensar de cómo se han creado también aquí partidos, en la creación de Morena en 2013, lo que ha logrado hacer en tan poco tiempo. Y yo creo que tenemos que seguir escuchando ahorita la segunda parte, porque es relacionado con lo que nos está ocurriendo también en víspera de elecciones en México. De elecciones aquí en México. Claro. Y yo veo que el hartazgo y que la necesidad de cambio se ha vuelto un discurso transferible, un discurso utilizado en distintos lugares del orden. Así es. Pues vamos, si quieres, vamos. Así que regresamos a la segunda parte de la entrevista que le hizo Pepe Buendía a José Manuel Villegas en Madrid. Y después de la dimisión del propio Mariano Rajoy a la dirección de su partido, el expresidente Aznar sale y dice que lo que tiene que hacer es reactivar o reagrupar el centro derecha, dividido en este caso entre Ciudadanos y el Partido Popular. Ese es el futuro hasta la convocatoria de nuevas elecciones, no solamente hacer oposición, sino reconstruir el centro derecha con la unificación de estas dos fuerzas. Yo creo que eso es ver la nueva realidad con un prisma antiguo. Eso es seguir estando en los ejes de los viejos partidos y hablar del centro derecha recordando los tiempos de Aznar, en el que el Partido Popular ocupaba desde la extrema derecha hasta el centro. Yo creo que, insisto, que eso es ver la nueva realidad con unas gafas antiguas y que esa realidad ya está superada. Ahora lo que estamos creando nosotros es un nuevo espacio de centro donde muchos españoles puedan concurrir, donde queremos eliminar esa división que había en España
en que eras rojo o eras azul, eras del Partido Popular o eras del Partido Socialista, y eso eran enemigos irreconciliables que nunca podían llegar a ningún acuerdo y que se apoyaban cada uno, digamos, en partidos nacionalistas para poder completar las mayorías de gobierno. Y nosotros, Ciudadanos, estamos creando frente de eso un nuevo espacio político que está en el centro, que supera esa división entre populares, quiere superar esa división entre populares y socialistas, y quiere poner encima de la mesa un nuevo proyecto para España, pero un proyecto que mira al futuro, que no mira al pasado, un proyecto de modernización, de reformas que creemos que necesita este país. Yo creo que Aznar está mirando la nueva situación, Aznar y mucha otra gente está mirando esta nueva situación con unas gafas del pasado que no sirven para interpretar la realidad actual. Surgimiento de nuevos partidos pragmáticos, sin ideologías, en un momento en el que el liderazgo político, digamos, tradicional de Estados Unidos está cuestionando viejos axiomas como la de la apertura comercial, liberalismo e incluso posiciones aislacionistas. ¿Cómo se entiende esto? Yo creo que precisamente es lo que estamos hablando de viejos partidos que ya no dan soluciones y, frente a eso, liberalismo o populismo. Yo creo que Trump es un ejemplo de populismo. Trump niega la globalización, quiere volver a economías cerradas, a poner aranceles al proteccionismo. Esa es precisamente la lucha de la nueva etapa, ¿no?, en la que estamos. O profundizar en la globalización, en ser competitivos, en mejorar las economías, o la respuesta contraria, la respuesta de cerrar las economías, de volver otra vez a lo antiguo de economías cerradas, aranceles. Y Trump defiende eso, igual que lo defiende Podemos en España, o igual que lo defiende tanto Mélenchon desde la izquierda en Francia, como el Frente Nacional también en la propia Francia, ¿no? Al final, todos los populistas, sean de derecha, de extrema derecha o de extrema izquierda, están defendiendo lo mismo. Y yo creo que Trump es un ejemplo de ese populismo que niega o que quiere negar la globalización, y que se enfrenta precisamente, pues en Norteamérica lo tenemos con Trudeau, ¿no?, que desde Canadá pues tiene posiciones totalmente distintas. Yo creo que precisamente eso se explica en ese ejemplo de ese conflicto entre los que creemos que la globalización no tiene marcha atrás y lo que hay que hacer es profundizar y prepararse y ver cómo se gestiona para que no haya gente que pierda o reducir esas pérdidas, y cómo tenemos que atender a los que se quedan atrás en la globalización, y los que quieren negarla, y los que quieren volver atrás, y los que quieren volver a los estados, a las economías cerradas de estados autárquicos, proteccionistas y con aranceles. Yo creo que esa es la discusión del siglo XXI. Nosotros creemos que al final hay que mirar al futuro o hay que mirar al pasado. La globalización es el futuro, y efectivamente dentro de la globalización hay muchas cosas que corregir, pero no negarlas, sino al final profundizar y avanzar. Aquí en Europa el ejemplo claro de globalización, sí o no, es avanzar o no en la Unión Europea, ¿no? Nosotros creemos que esa integración económica, y que tiene que ir acompañada además de una integración política, porque uno de los efectos de la globalización es que mientras las decisiones económicas y financieras, y parte de la crisis seguramente se debe a esto que voy a comentar ahora, se toman a nivel global, por grandes empresas, por grandes corporaciones que toman sus decisiones a nivel global, los poderes políticos están atomizados, y desde un pequeño Estado-nación es imposible contrarrestar esos poderes económicos globales. Yo creo que precisamente el que haya integración económica, en que los Estados se pongan también de acuerdo, como puede ser la Unión Europea o pueden ser los tratados de libre comercio, permiten de alguna forma también encauzar esa globalización, y permiten que el poder político, que al final es el poder democrático, es el poder de los ciudadanos, pueda acercarse y pueda intentar controlar de una forma más eficaz esos poderes económicos, que por supuesto sí que están ellos totalmente globalizados. Por eso creemos que la integración política es una forma de mejorar y de dar más garantías a los ciudadanos frente a esas corporaciones, ¿no? El nuevo liberalismo, el liberalismo que defiende Ciudadanos y que se defiende también en otros países, precisamente creemos que vemos al Estado de una forma diferente, ¿no? El liberalismo tradicional ve al Estado como un enemigo frente a los ciudadanos. Nosotros creemos que el Estado, y un Estado cada vez más integrado a nivel internacional, tiene que ser una protección para los ciudadanos frente a esos poderes económicos globales que ya existen y que ya están instalados. El papel de los estados, dices, como protectores justamente de esos derechos ciudadanos frente a multinacionales
o poderes globales. Nosotros creemos que al final hay que mirar al futuro, hay que mirar al pasado. La globalización es el futuro y efectivamente dentro de la globalización hay muchas cosas que corregir, pero no negarlas, sino al final profundizar y avanzar. Aquí en Europa el ejemplo claro de globalización sí o no es avanzar o no en la Unión Europea, ¿no? Nosotros creemos que esa integración económica y que tiene que ir acompañada además de una integración política, porque uno de los efectos de la globalización es que mientras las decisiones económicas y financieras, y parte de la crisis seguramente se debe a esto que voy a comentar ahora, se toman a nivel global, por grandes empresas, por grandes corporaciones que toman sus decisiones a nivel global, los poderes políticos están atomizados y desde un pequeño Estado-nación es imposible contrarrestar esos poderes económicos globales. Yo creo que precisamente el que haya integración económica, en que los Estados se pongan también de acuerdo, como puede ser la Unión Europea o pueden ser los tratados de libre comercio, permiten de alguna forma también encauzar esa globalización y permiten que el poder político, que al final es el poder democrático, es el poder de los ciudadanos, pueda acercarse y pueda intentar controlar de una forma más eficaz esos poderes económicos que por supuesto sí que están ellos totalmente globalizados. Por eso creemos que la integración política es una forma de mejorar y de dar más garantías a los ciudadanos frente a esas corporaciones, ¿no? El nuevo liberalismo, el liberalismo que defiende Ciudadanos y que se defiende también en otros países, precisamente creemos que vemos al Estado de una forma diferente, ¿no? El liberalismo tradicional ve al Estado como un enemigo frente a los ciudadanos. Nosotros creemos que el Estado, y un Estado cada vez más integrado a nivel internacional, tiene que ser una protección para los ciudadanos frente a esos poderes económicos globales que ya existen y que ya están instalados. Sin embargo, el poder de los Estados también se relaciona con la protección, pero de la corrupción. Ahí está el caso Gürtel en el contexto español, pero también en América Latina, la vinculación que ha habido de presidentes con casos y tramas de corrupción como Odebrecht, o en el caso de México, un sexenio marcado también por escándalos de corrupción. Y eso alimenta los populismos, eso da armas a los populismos. Por eso los que no queremos que venzan los populismos somos unos convencidos, entre otras cosas también por esa razón, además de por razones de justicia, de que la regeneración democrática, que la pulcritud en el uso de los caudales públicos, que exista control y realmente si alguien pues hace un mal uso de los caudales públicos lo pague y los jueces puedan actuar y los estamentos reguladores puedan ejercer ese control es fundamental, porque si la gente tiene la percepción de que el Estado es corrupto, lo que estamos es dándole armas precisamente a los populistas, que al final lo que intentan hacer es presentar ideas mágicas, frases mágicas para solucionar problemas complejos. Y si la gente no confía en las instituciones, pues es más fácil que los que quieren atacar las instituciones, que los que quieren debilitar las democracias liberales tal como las conocemos, pues tengan más argumentos. Por lo tanto, sin duda, la lucha contra la corrupción es fundamental, primero para sanear los propios sistemas políticos y económicos, porque también tiene un coste económico y una derivada de ineficiencia económica la corrupción, pero también para no dar más armas a los populistas, ¿no? Para esa lucha contra el populismo y la defensa de la democracia liberal tal como la entendemos. La democracia liberal tiene que ser limpia y tenemos que expulsar del sistema a los corruptos. ¿Cuál es la posición de un nuevo partido, una nueva fuerza política que aspira a ganar las próximas elecciones en España? Si profundizar en la oposición en lo que queda de la legislatura o buscar acercamiento y colaboración ahí en los puntos donde coincide, donde converge con el partido en el gobierno, en este caso con el nuevo gobierno de Pedro Sánchez. Pues vamos a ver, la verdad es que es difícil escribir el futuro, interpretar el futuro, hacia dónde va a ir todo eso. Estamos construyendo la realidad día a día. Nosotros creemos que estamos obligados, sin duda, a poner encima de la mesa soluciones para allá, para intentar gobernar ya, que estamos obligados más que nadie a no caer en los errores de los partidos tradicionales, porque eso supondría que no tendríamos ninguna razón de existir. Nuestra razón de existir es hacerlo diferente a lo que lo hacen los viejos partidos y por lo tanto no nos podemos permitir el lujo de caer en las corruptelas institucionalizadas en las que han caído
viejos partidos, y tenemos que empujar con ilusión para ser capaz de poner un proyecto encima de la mesa que no solo se base en la crítica y en el enfado de lo que se ha hecho mal, sino que además sea capaz de transformar ese enfado en ilusión y poner proyectos ilusionantes encima de la mesa. Yo creo que si somos capaces de ilusionar a la gente, de ilusionar en nuestro caso a los españoles, en Francia Macron pues fue capaz de hacerlo con los franceses, de poner un proyecto de nación encima de la mesa que reagrupara a los ciudadanos con un proyecto común, pues que tenemos abiertas las puertas para a corto plazo llegar a gobernar, como ha pasado en Francia o como están haciendo en Canadá, y poder hacerlo bien y poder hacerlo diferente a lo que hacían los viejos partidos, y que la gente vea que existen otras opciones y que se pueden hacer política de una forma diferente. José Manuel Villegas, muchas gracias por darnos esta entrevista, diputado, secretario general del Partido Ciudadanos. Muchas gracias por recibirnos. Muchas gracias a vosotros. Vamos a ver la entrevista que le hicimos en Madrid a José Manuel Villegas del Partido Ciudadanos. Y Pepe, una idea que pongo sobre la mesa que me llama poderosamente la atención, sobre todo por los paralelismos que vamos a encontrar en México. Un Estado que se percibe como corrupto es el mejor aliado del ascenso o el surgimiento o el desarrollo de los populismos. Así es. Incluso quiero extraer una frase de la entrevista en la que Villegas dice que el hacer malas cosas, la corrupción, lleva a regímenes populistas en las que ofrecen cambios mágicos. Esas frases de que yo voy a erradicar lo que están haciendo aquí mal, conmigo no va a haber corrupción, pues son frases idílicas, son frases fáciles. Y esta moción de censura es algo tan insólito como que en México en algún momento prosperara la revocación de mandato. El candidato de Morena ha ofrecido que cada 2 años y luego que cada 3 se sometería a una revocación de mandato. Es algo tan difícil que ocurra como lo que ocurrió en España. Y a ti te tocó ser testigo de este momento. Oye, pero, y de estar allí y de entrevistar al dirigente de un partido. Y bueno, tiene su... Todo es la oportunidad. El hombre es él y su circunstancia. Ahora, una idea que también me llama la atención, Pepe, es esta idea de los estados, revalorar el papel del Estado como protector de los derechos de los ciudadanos frente justo a lo que ha generado parte del hartazgo y el enojo, no solamente en Estados Unidos o en Europa, sino en otros lados de poderes de la globalización incontrolados. Pero por un lado se está atacando la globalización, se está atacando la libre empresa, se está regresando a lo que hace 40 años, hablando del proteccionismo, de volver a cerrar fronteras, de volver a cobrar aranceles. Pues ahí están los dilemas. Muchas gracias, Pepe Rubinstein, por haber comentado esta entrevista, y por sobre todo muchas gracias a usted por haberla visto y acompañado aquí en Opiniones Encontradas. Nos vemos.